Este barril esconde un secreto. Lo encontraron flotando frente a las costas de California en 2017. Un hombre con traje protector lo abre con cuidado. Adentro, descubre restos humanos en descomposición, pero no hay forma de identificar el cuerpo. 2 semanas antes, a solo 8 kilómetros de donde estaba el barril, una mujer llamada Alicia llama a la policía después de que su hermano menor, Omar, desapareciera. La policía llega a la casa del hermano y el dueño les muestra cómo está, pero extrañamente, todas las pertenencias de Omar desaparecieron y el lugar parece como si nadie hubiera vivido ahí jamás. A Alicia le dicen que no hay suficiente evidencia para abrir un caso sobre la desaparición de Omar. E incluso el dueño le dice que no vio a su hermano menor en semanas. El problema es que el dueño miente. Las circunstancias que rodean la desaparición de Omar Medina habrían quedado en el misterio de no ser por Alicia, quien haría lo que fuera necesario para encontrar a su hermano menor y descubrir la aterradora verdad que estaba a plena vista. Es 2017, frente a las costas de California, en la bahía de San Diego, un trabajador portuario sigue su rutina habitual en el agua. Ese día en particular, todo parece normal hasta que algo llama su atención. Ve un objeto gris grande flotando a lo lejos. Al acercarse, se da cuenta de que es un barril de metal. Hay cables de acero atornillados a la base, con bloques de cemento sujetos para hundirlo. Pero en lugar de hundirse, flota cerca de la superficie. Al verlo como un peligro potencial para otros barcos, llama al departamento de policía del puerto de San Diego para reportarlo. En ese momento, no sabe lo que hay adentro. A 8 kilómetros de donde fue encontrado el barril, una mujer llamada Alicia Villegas busca desesperadamente a su hermano menor. Por más de 2 semanas ha estado llamando a la policía, contactando amigos, tocando puertas, preguntándole a cualquiera si lo han visto, pero no hay rastro de él en ningún lado. Su hermano menor, Omar, es todo para Alicia. Crecimos en una familia de un solo hogar, y yo, siendo la mayor, tengo un hermano del medio, y luego él era el bebé. Fue como mi segunda mamá, porque estuvo para mí en las buenas y en las malas. Ella es muy buena. Alicia y Omar no solo son hermanos, son mejores amigos. Cuando Alicia formó su propia familia, Omar se involucró y se convirtió en un tío amoroso para los hijos de Alicia. Son una familia muy unida. Omar y yo hablábamos constantemente, como varias veces al día. Así que sabíamos dónde estaba Omar todo el tiempo. Si no, íbamos chequeándolo. Pero el 30 de septiembre de 2017, todo cambia. Después de un día de salida con amigos, Alicia regresa a casa esperando encontrar a Omar en la casa de su mamá, ya que tenían planes de verse esa noche. Pero cuando entra, su hermano menor no está por ningún lado. Digo, bueno, ¿dónde está? Entonces le mandé un mensaje y vi en Messenger que lo había recibido. Entonces pienso, su teléfono está encendido porque recibió mi mensaje. ¿Me contestará? El 12 de octubre de 2017, a 8 kilómetros de donde viven Alicia y Omar, la policía del puerto responde al reporte sobre el barril de la bahía de San Diego. Cuando llegan, sacan el barril del agua. Notan que, extrañamente, varios bloques de cemento han sido fijados a la base. Claramente, quien se deshizo de este barril no quería que volviera a la superficie. Un oficial con traje de materiales peligrosos comienza a abrirlo con cuidado. Al quitar la tapa, su reacción es de evidente conmoción. Adentro hay un cuerpo en estado de descomposición parcial, y la historia detrás del cuerpo en el barril es aún más perturbadora de lo que jamás pudieron haber imaginado. Es la noche del 30 de septiembre. Alicia, de vuelta en su casa, intenta comunicarse con su hermano. Pero a medida que pasan las horas, Omar sigue sin contestar mensajes ni llamadas. Fue entonces cuando empecé a preocuparme un poco. Pero después me dije, bueno, salió con unos amigos o qué sé yo. Alicia se va a dormir esa noche con una sensación de inquietud y trata de no darle demasiadas vueltas al asunto. Podría ser que a Omar se le había acabado la batería del teléfono o que no tenía señal. A la mañana siguiente, llama mi madre y me dice, ¿has hablado con Omar? Y ahí fue cuando empecé a preocuparme. La siguiente persona a la que Alicia contacta es el dueño de la casa de Omar, un hombre llamado Timothy Cook.
Omar le estaba subarrendando una habitación en una casa no muy lejos de donde vivía Alicia. Con la esperanza de obtener una respuesta, Alicia lo llama. Cook le dice que no tiene idea de dónde está Omar. Menciona que la noche anterior, Omar había estado bebiendo y no parecía estar bien emocionalmente, y que esa fue la última vez que lo vio. Lo que le dice no convence a Alicia. Decide acudir a la policía en busca de ayuda. Les dije que mi hermano había desaparecido y que algunas cosas no tenían sentido. Necesitábamos ayuda para encontrarlo. Pero Alicia no recibe la ayuda que necesita. Cuando reporta la desaparición de su hermano menor, le dicen que no hay suficientes pruebas para demostrar que Omar no desapareció por voluntad propia, y que hasta que haya más elementos, la policía no abrirá una investigación. Si alguien es mayor de 18 años y no tiene una condición médica, no van a salir a buscarlo. Eso fue lo que me dijeron. Cuando eres adulto, puedes desaparecer. Puedes desaparecer por tu propia voluntad. Alicia sabe que su hermano jamás se iría así sin avisarle primero. Necesita respuestas. Pero sin el apoyo de la policía, encontrar a Omar será una batalla cuesta arriba. Cuando alguien desaparece, es una de las peores sensaciones que existen. ¿Estará en riesgo? ¿Necesitará ayuda? La desesperación de tener a alguien desaparecido es algo horrible. En una situación así, el tiempo es oro. Alicia empieza a llamar a todos los lugares que se le ocurren para tratar de averiguar qué le pasó a Omar. Llama a hospitales, cárceles locales, amigos y familiares. Pero nadie tiene ninguna pista. Solicita acceso a sus registros telefónicos para intentar rastrear su ubicación y ver con quién estuvo en contacto antes de desaparecer. Pero Omar no ha usado su teléfono desde el 30 de septiembre, el último día que Alicia habló con él. Ya han pasado 48 horas desde la desaparición de Omar. Y en este punto, Alicia siente que no está ni un paso más cerca de descubrir dónde está. Sin rendirse, Alicia cambia de enfoque y esta vez trata de encontrar algún tipo de pista física que pueda indicar su paradero. Algo que retome el rastro donde los registros del teléfono lo dejaron. Reúne amigos y organiza una búsqueda, queriendo tener la mayor cantidad de ojos posible en el caso. Juntos, comienzan a rastrear el vecindario en busca de cualquier cosa, por pequeña que sea, que pueda llevarlos hasta Omar. 7 de octubre. 8 días desde la desaparición de Omar. Por fin, el caso avanza. El grupo de búsqueda de Alicia finalmente encontró su primera prueba real. Me dicen que encontraron su auto. Tienes que venir para acá ahora mismo. Estaba a solamente 2 o 3 cuadras de donde vivía Omar. Sí, lo veo. Sus cosas están en el auto. Tenía un montón de emociones encontradas porque por fin habíamos hallado algo. Había pasado una semana. El auto de Omar había quedado abandonado en un lugar inusual, y el simple hecho de que estuviera ahí no tenía ningún sentido. Si Omar había decidido irse, ¿por qué abandonar su auto de esa manera? Estaba solo, a unas pocas cuadras de su departamento, y a través de las ventanas, Alicia podía ver que estaba lleno de sus pertenencias. Alicia llama al 911. Por fin tenía pruebas de que Omar no se había ido en circunstancias normales. Esperaba que los policías finalmente le creyeran y tomaran la situación en serio. Su auto estaba estacionado a varias cuadras de donde él vivía. Estaba sin llave. Tenía un montón de cosas adentro. Había computadoras, guitarras, ropa muy cara. Considerando el vecindario donde estaba estacionado, no es nada normal dejar tu vehículo sin llave con todas esas cosas a la vista. Para mí, esas eran señales de alerta, de que había algo más detrás de todo esto. Esto es algo más sospechoso. Esto es más que una persona desaparecida que simplemente no ha contactado a su familia en unos días. Había pasado una semana desde que Omar desapareció, y la policía finalmente comienza a escuchar a Alicia y acepta que algo siniestro debió haberle ocurrido a su hermano menor. Alicia les ruega a los oficiales que revisen el lugar donde vivía Omar. Está a solo 4 cuadras de donde el auto aparentemente fue abandonado. Ella cree que tiene que haber una pista en algún lugar de la casa. Le pedí a la oficial que por favor fuera a la casa, a ver si podían encontrar alguna indicación de lo que realmente había pasado allí. Los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Chula Vista se acercan a la puerta principal. El dueño de la casa, Tim Cook, abre la puerta. Le pregunté si había visto a Omar.
Tim me dijo que no había visto a Omar en 6 o 7 días. Los oficiales le preguntan a Cook si pueden entrar a la vivienda y echar un vistazo al cuarto de Omar. Él coopera y se muestra amable, invitándolos a pasar. Y le pregunté dónde estaba el cuarto de Omar, y me dijo que estaba en la parte de atrás. Y cuando dijo en la parte de atrás, no me imaginé que era una casa en el patio trasero. Conforme se acercan a la pequeña unidad, algo se siente raro de inmediato. La pequeña casa en el patio trasero donde Omar había estado viviendo había sido despojada hasta los cimientos. Las paredes removidas, el piso arrancado. Todo estaba lleno de escombros. Parecía que la alfombra había sido levantada recientemente y había lo que parecía ser agua acumulada en un área del suelo. Alicia y la policía se quedan con más preguntas que respuestas. No quedaba nada en su cuarto, ningún rastro de que Omar hubiera vivido ahí. La situación es extraña. A primera vista, parecía posible que Omar hubiera empacado y se hubiera ido por su cuenta, metiendo todas sus cosas en el carro y manejando. Pero entonces, ¿a dónde fue después de eso? Sin una orden judicial que les permitiera investigar más a fondo, la policía se ve obligada a abandonar la propiedad sin acercarse más a la verdad. Pero Alicia no pierde la esperanza. Empieza a revisar todo lo que encontró en el carro de Omar, tratando de hallar otra pista. Y es entonces cuando encuentra algo que podría llevarla hasta su hermano menor. Encuentra varios recibos. Uno es de una farmacia cercana y otro de un restaurante de comida rápida. Ambos tienen fecha del 30 de septiembre, la noche en que desapareció. Llevé los recibos a la estación de policía y le dije al detective, estos son los últimos lugares donde estuvo mi hermano. Pueden ir a conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad. Gracias a Alicia, los investigadores obtienen las grabaciones de vigilancia de los lugares que Omar visitó. Poco a poco, se van revelando los últimos movimientos de Omar. Se lo ve recorriendo los pasillos, haciendo algunas compras y finalmente deteniéndose a comer algo. Esa última parada está a la vuelta de la esquina de su casa. Omar no parece estar en peligro. No lo están siguiendo. Parece tranquilo, viviendo con normalidad. No hay ninguna señal de que algo sea inusual. Esa misma noche, después de llegar a casa, el teléfono de Omar se apaga y nunca vuelve a encenderse, y su celular parece ser lo único que falta en su carro. Según el dueño, el 30 de septiembre fue el día en que Omar cargó todas sus pertenencias en su auto y se fue. Pero Alicia y los policías saben que su auto fue encontrado a solo unas cuadras de distancia, sin rastro de Omar. Después del 30 de septiembre, no hay más transacciones bancarias, ni actividad telefónica, ni compras. Alicia sabe que algo no cuadra, y la pregunta sigue en pie. ¿A dónde fue? ¿Y dónde está ahora? De vuelta en la costa de California, en la bahía de San Diego, un equipo de investigación y especialistas forenses comienzan a examinar el contenido del barril. La patrulla portuaria abrió la tapa y vio una manta color marrón y lo que era una mano humana asomándose por debajo de aquella manta. Entonces, en ese momento, supimos que teníamos un cuerpo humano y fue ahí cuando comenzó la investigación por homicidio. Después de recolectar evidencia en la escena, el cuerpo es trasladado a la oficina del médico forense, donde se realiza una autopsia. El agua del océano aceleró la descomposición del cuerpo y borró gran parte de la evidencia. Por eso, no hay manera inmediata de identificar el cuerpo. Pero lo que sí se puede ver claramente son las heridas de la víctima. Hay aproximadamente 66 heridas de arma blanca en su cara, cuello y espalda. Este hombre, quien quiera que haya sido, fue asesinado de manera brutal. Dada la forma en que se deshicieron del cuerpo de la víctima, fue alguien que haría lo que fuera necesario para asegurarse de que esta víctima nunca volviera a ser encontrada. Claramente, el asesino contaba con que la policía nunca encontrara el cuerpo o no pudiera identificarlo, pero fue entonces cuando los investigadores notaron un detalle que lo cambiaría todo. En el cuerpo había un pequeño tatuaje ubicado en el tobillo de la víctima. Mientras los investigadores revisaban los informes de los desaparecidos, contactaron a familias en el área con una pregunta específica. Entonces, Alicia recibe una llamada, una que no esperaba recibir nunca. Alicia confirma con los oficiales que, en efecto, Omar tenía exactamente el mismo tatuaje. El caso de Omar es ahora oficialmente un homicidio. El hermano menor de Alicia fue asesinado. No sé si alguna vez escucharon el llanto de una madre cuando le sacan a su hijo. Es el peor llanto que jamás van a escuchar. Rompe tu corazón.
Él quería tener una esposa y quería tener hijos y entonces yo le decía, estoy la tía de tus hijos, quererlos y vivir esa experiencia. Ahora me quitaron la chance de poder vivir eso, porque nunca voy a poder vivirlo así, ni verlo de esa manera. Por más que trato de ser fuerte frente a mi mamá, en mis momentos a solas me derrumbaba y lloraba sin parar, con la desesperación de saber que nunca lo voy a volver a ver. Si me pongo a pensar demasiado en eso, me vuelvo loca. La familia y los amigos de Omar Medina quedan de luto por la pérdida de un joven cuya vida fue arrebatada demasiado pronto. Toda la comunidad está conmocionada, tratando de entender cómo pudo haber pasado esto. Pero quien mató a Omar sigue libre y podría volver a atacar. Alicia y su familia necesitan que la policía encuentre al asesino de Omar antes de que sea demasiado tarde. Tuvimos que reconstruir lo ocurrido con Omar desde el final para intentar descubrir qué había pasado. Los investigadores comienzan con lo que sí saben: la ubicación del barril y el cuerpo de Omar. Primero deben descubrir exactamente cómo terminó en la bahía. Un punto de partida lógico fue: esa zona, la Marina, está controlada por la autoridad portuaria del puerto de San Diego y hay cámaras que cubren diferentes partes de la bahía. Revisan horas de video de los días previos al 12 de octubre, el día en que se encontró al barril. En el material fechado el 11 de noviembre, de repente ven algo extraño en una cámara que apunta hacia el malecón de la Marina de Chula Vista. Se puede ver lo que parecía ser una camioneta Ford F-150. Enganchada a ella había una lancha más pequeña, que parecía de las que uno usaría en un lago. Son lanchas diseñadas para pescar en agua dulce. Y ahí estaba, saliendo al Océano Pacífico. ¿Qué hacía en agua salada? La cámara de seguridad capta la camioneta dando marcha atrás hacia el agua. A medida que las imágenes continúan, la lancha se lanza al agua y se aleja del muelle para adentrarse en la bahía. Desde lejos es difícil distinguirla con claridad, pero se la ve dirigiéndose hacia el puerto antes de desaparecer de la vista. Pero, curiosamente, la lancha regresa en menos de una hora, tiempo insuficiente para una salida de pesca típica, y al observarla más de cerca, los policías notan que no luce igual que en las imágenes anteriores. De hecho, al comparar el antes y el después, queda claro que cuando la lancha regresa, flota notablemente más alto en el agua. Era bastante evidente que había algo muy pesado en la lancha cuando salió por primera vez, y que ya no estaba cuando regresó. Las imágenes muestran a dos personas, una en la lancha y otra junto a la camioneta verde, pero la calidad de la cámara no es suficiente. Los investigadores no pueden distinguir ningún rasgo ni de la lancha, ni de la camioneta, ni de los individuos. Aún así, está claro que quienes sean estas personas se han convertido rápidamente en los principales sospechosos de la investigación. Con la fecha y el periodo de tiempo establecidos, los detectives comienzan a recopilar imágenes de vigilancia de los edificios cercanos, con la esperanza de localizar el vehículo y el bote al salir de la marina. Si logran rastrear hacia dónde se dirigen, quizás puedan identificar al dueño. Tras revisar horas de grabaciones de negocios en un radio de 8 kilómetros alrededor de la marina y seguir cada ruta posible que pudo haberse tomado, finalmente vuelven a ver la camioneta y la lancha. La camioneta había tomado la autopista para alejarse del puerto. Más adelante en la ruta, la cámara de seguridad de una gasolinera capta la misma camioneta verde remolcando la lancha. Y esta vez, los detalles del vehículo son más visibles. El conductor baja de la camioneta, rodea la parte delantera y entra por la puerta principal de la tienda de conveniencia. El conductor de la camioneta entra y podemos ver que lleva shorts, una camisa color guinda y una gorra verde, y se acerca a la caja registradora y compra algunos artículos. Fue entonces cuando los investigadores notaron algo. Al hacer zoom en las imágenes, ven un tatuaje en la parte trasera de la pierna del hombre. Llama la atención porque ya lo habían visto antes. 2 semanas antes, habían visitado la casa de Omar, y el dueño, Timothy Cook, les abrió la puerta. La cámara corporal de los oficiales en la escena muestra a Cook recorriendo la casa con el tatuaje de su pierna visible. Misma ubicación, mismo diseño. Está claro que es el mismo hombre que se ve en las imágenes de la gasolinera. En ese momento,
el dueño de la casa de Omar se convierte en el principal sospechoso. Cualquiera que sea su participación, está directamente vinculado a su desaparición. Los investigadores vigilan a Timothy las 24 horas. Monitorean su casa y sus movimientos, y buscan cualquier cosa que pueda relacionarlo con el asesinato de Omar. Vieron a Tim Cook frente a la residencia, empacando un montón de cosas en bolsas de basura y cargando esas bolsas en su vehículo que estaba estacionado en la entrada. Cuando Cook sale de su residencia, la policía sigue su vehículo. Luego, los oficiales inician una parada de tráfico para comenzar una búsqueda exhaustiva de su auto. Dentro de las bolsas había varios trapos mojados, ropa suelta, y había un olor inconfundible a cloro. La policía confiscó el contenido de su vehículo y recolectó la mayor cantidad de evidencia posible. También localizó la camioneta verde de la Marina y la llevó para realizarle pruebas forenses. A medida que los investigadores profundizan, revisan la computadora de Cook y descubren que tenía acceso a todos los datos bancarios de Omar, su número de seguro social y otra información personal. Comienza a revelarse el motivo: dinero. Aún más perturbador, los investigadores descubren que Cook había cumplido 17 años en una prisión estatal por intento de homicidio y había salido recientemente. Fue entonces cuando los detectives comenzaron a atar todos los cabos y Alicia finalmente supo lo que le había pasado a su hermano en la noche del 30 de septiembre. Esa noche, Omar había vuelto a la casa. Una vez adentro, el ex convicto confrontó a su inquilino con un cuchillo y atacó a Omar, apuñalándolo más de 60 veces. La única manera que tenía Cook de encubrir completamente el violento asesinato de Omar era desmantelar el lugar y fregarlo todo con cloro. Así no quedaría ninguna evidencia ni ADN. Y este plan casi funcionó, de no haber sido por la intervención de Alicia, que luchó por descubrir la verdad. Cook luego pidió la ayuda de un amigo con un bote, el otro hombre que se ve en las imágenes. A la mañana siguiente, los dos colocaron el cuerpo de Omar dentro de un barril. Lo cargaron en la lancha y lo llevaron hasta la bahía, donde lo arrojaron al agua. Más tarde esa noche, los registros bancarios muestran que Cook realizó un depósito sospechoso en su propia cuenta desde un cajero automático cercano. La evidencia es abrumadora. Los policías saben que tienen al hombre correcto. Recuerdo que me llamaron para decirme que habían hecho un arresto esa mañana y que era Tim. Y solo empecé a llorar sin parar. Lloraba sin parar, sin poder controlarme. Fue un momento especial. En la sentencia, Alicia finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse al hombre que le arrebató a su hermano. De pie en el podio, no solo habló como testigo, sino como hermana, y le dio al tribunal una muestra de la profundidad de su amor por Omar. Darles la noticia a mis hijos fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Y por más duro que fue eso, no fue nada comparado con lo que tuve que ver sufrir a mi mamá. Pensé que todo esto me iba a aplastar, que iba a ser demasiado para mí y que iba a perder toda esperanza en la humanidad. Pensé que me iba a llenar de odio, de rabia y de amargura. Mi hermano me animaba a no rendirme y a luchar por algo mejor. Me decía, no te rindas, Alice. Todo va a estar bien. Extraño escucharlo decir eso, porque no importaba qué tan mal me sintiera, siempre me daba esperanza y algo por qué seguir adelante, que no todo estaba perdido. Lucha por lo que es justo y sigue luchando por un mañana mejor. Cook fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y fue sentenciado a 56 años de prisión de por vida en una cárcel estatal. Por fin, la persona responsable estaba siendo llevada ante la justicia. Y a lo largo de todo esto, la determinación de Alicia fue lo que marcó la diferencia. Su perseverancia fue clave para lograr justicia para su hermano. Alicia estuvo muy involucrada y fue ella quien realmente impulsó la parte inicial de la investigación. Su apoyo, su lucha por su hermano y su dedicación a su familia y a él fueron fundamentales. La vida de Omar puede haber sido truncada, pero su legado vive a través de su familia. La historia de Alicia demuestra que con valentía y determinación, para hacer lo correcto frente a la adversidad, la justicia puede lograrse. Incluso cuando nadie le creía, ella nunca dejó de luchar por la verdad y por su hermano.